Hola a todos, hoy vamos a resolver un ejercicio, ¿vale? Vamos a analizar una función. Es un ejercicio que nos ha mandado un suscriptor, ¿vale? Vamos a empezar una nueva sección que va a ser resolviendo ejercicios que vosotros me mandéis, ¿de acuerdo? Entonces, es un ejercicio de análisis de funciones, ¿vale? Tenemos que graficar la siguiente función. Tenemos una función que es x al cubo por exponencial elevado a menos valor absoluto de x. Muy bien, entonces, para analizar esta función, lo primero que vamos a hacer es identificar los puntos de corte con los ejes vertical y horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, para encontrar el corte en el eje X, ¿vale? Lo que haremos es igualar la función a 0, ¿vale? Y ver qué puntos, o dicho de otra forma, qué X nos da, qué valores de X nos da. Para qué valores de X la función va a cortar en el eje horizontal. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación, la única X posible para que esto nos dé 0 es cuando la X es igual a 0. ¿Por qué? Vamos a coger la exponencial, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos en la parte de la función exponencial elevado a menos valor absoluto de X. Esto de aquí, una exponencial nunca puede ser 0, ¿vale? Va a tender a 0, pero nunca va a ser 0. No hay ningún valor de X que te dé 0, ¿de acuerdo? Entonces, si cogemos esto de aquí, está multiplicado por la función x al cubo, ¿vale? Esta función de aquí sí que puede ser 0. ¿Cuándo? Cuando la x sea 0. Si la x es 0 en la parte de x al cubo, ¿vale? Se está multiplicando con la otra función exponencial, entonces 0 por algo que no es 0, ¿vale? Será 0. Entonces el único caso que puede ser 0 es cuando la x es igual a 0, ¿vale? Vale, pasamos al corte del eje vertical, el eje Y, ¿de acuerdo? Para encontrar esto lo que tendremos que hacer es sustituir la x por 0, ¿vale? La f de x, la función de x, sustituimos la x por 0. Y lo que encontramos es que tenemos, ¿no? Sustituimos los valores dentro de la función, vemos que nos queda 0 por 1, que es 0. Entonces, por el eje vertical corta en el punto 0, 0. ¿Vale? Entonces solo tenemos un punto de corte que es el origen de coordenadas, el 0, 0. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a ponerlo por aquí arriba para no olvidarnos. ¿Qué es lo siguiente que podríamos ver? Pues podríamos estudiar si hay máximos o mínimos en la función, y para ello necesitamos aplicar la derivada, ¿de acuerdo? La derivada de esta función, bueno, tenemos una función que tenemos la multiplicación de dos funciones, entonces, bueno, aplicamos la regla de derivar cuando dos funciones se están multiplicando, tenemos la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces aquí hay una cosa que no es tan trivial, ¿vale? La derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado, pero la derivada de e elevado a menos x, con x valor absoluto, la derivada de valor absoluto de x no es tan trivial, ¿de acuerdo? Sabemos que la derivada de x es igual a 1, pero la derivada de valor absoluto de x no es igual a 1. Es igual a x entre valor absoluto de x, ¿de acuerdo? Por eso lo ponemos así. De todos modos, voy a hacer un vídeo explicando bien cómo hacer este tipo de derivada. Por si os interesa, lo voy a dejar, cuando lo tenga hecho, voy a dejar un link en la descripción, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a explicar más detalladamente, pero si no, este vídeo se va a alargar mucho. Una vez tenemos esto, lo que queremos es igualar la derivada a 0. ¿Por qué? Porque va a ser el punto cuando el pendiente sea horizontal, no tengamos pendiente. Un máximo o un mínimo es cuando el pendiente es 0. Entonces igualamos nuestro resultado a 0. ¿De acuerdo? Y lo que encontramos es que una de las posibles soluciones es que x sea igual a 0
¿De acuerdo? Que esto lo encontramos sacando factor común de la x. Entonces, si esta x es igual a 0, tendremos 0 multiplicado por algo, que nos va a dar 0. Entonces, x es igual a 0 es una solución, una de las soluciones. Las otras dos soluciones, pues nos tenemos que centrar a resolver lo que hay dentro de los paréntesis. ¿De acuerdo? Si nosotros nos centramos en resolver lo que hay dentro de los paréntesis, encontraremos que las dos posibles soluciones que nos faltan son que x puede ser igual a menos 3 y x puede ser igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, en el 0, en el 3 y en el menos 3, aquí pasa algo, ¿de acuerdo? Es un momento donde tenemos pendiente 0, entonces podremos tener máximos absolutos o mínimos absolutos o máximos o mínimos relativos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vamos a intentar ver ahora. Entonces, para ver esto, lo que tenemos que hacer es estudiar el crecimiento de las funciones. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues vamos a poner en una línea, ¿vale?, los valores que acabamos de encontrar. Hemos encontrado, recordamos, el menos 3, el 0 y el 3, ¿vale? Por orden. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A nosotros nos interesa ver si el pendiente entre estos valores es positivo o negativo, ¿vale? Si el pendiente es positivo es que la función está creciendo, si el pendiente es negativo es que la función está decreciendo. Entonces, por ejemplo, aquí, si cogemos un valor menor que menos 3, veremos que la función decrece. Si cogemos un valor entre el menos 3 y el 0, veremos que el valor que nosotros obtenemos es un resultado positivo, entonces la función crece. Entre el 0 y el 3 podemos coger, por ejemplo, el 1, sustituirlo en la derivada, ¿vale? Esto es importante, lo sustituimos en la función derivada, no en la original, ¿vale? En la función derivada. Veremos que el signo es positivo también. Y por último, un número mayor que 3, ¿vale? La derivada, si la sustituimos, por ejemplo, sustituimos el 4, que es más grande que el 3, el resultado nos va a dar negativo, entonces la función decrece. Entonces, ¿en qué intervalo crece? Pues del menos 3 al 3. ¿Vale? Con paréntesis abiertos, porque el menos 3 y el 3 no los incluimos. ¿Y cuándo decrece? Del menos infinito al 3 y del 3 al infinito. Perfecto. ¿Qué podemos sacar más? ¿Qué información podemos sacar más? Pues las asíntotas. Podemos ver si esta función tiene asíntotas o no. Para ver si tiene asíntotas horizontales, lo que tenemos que hacer es el límite cuando la x tiende a infinito de la función que tenemos. Esto se puede ver, o sea, tenemos una función que exponencial elevado a menos valor absoluto de x, lo podemos expresar como 1 partido de exponencial elevado a valor absoluto de x. ¿Qué pasa? ¿Qué va a crecer más? ¿Una función que es infinito al cubo o e elevado a infinito? Va a crecer mucho más rápido la que es e elevado a infinito, ¿de acuerdo? Va a ser una exponencial que va a crecer mucho más rápido. Entonces ya podríamos decir que el límite va a tender a 0, ¿vale? Pero aún así lo que podemos hacer para hacerlo bien es aplicar la regla del L'Hopital, ya que como podemos tener dos funciones que se están dividiendo, ya que como hemos dicho, la exponencial elevado a menos valor absoluto de x la podemos escribir como 1 partido de exponencial elevado a valor absoluto de x, ¿vale? Tendremos dos funciones que se están dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces podemos aplicar el L'Hopital. ¿L'Hopital qué era? Pues derivar la función de arriba y la función de abajo, ¿vale? No hacemos la derivada de la división de dos funciones, sino primero la derivada de arriba, ¿vale?, independiente, y la derivada de abajo, ¿vale? Entonces, derivamos una vez, vemos que aún tenemos infinito entre infinito, ¿vale? Indeterminación, no lo podemos resolver. Volvemos a derivar, volvemos a tener infinito entre infinito. No lo podemos hacer porque es indeterminación. Volvemos a derivar. ¿Qué nos queda? 6 entre exponencial elevado a x. ¿Vale? Aquí sí que ya podemos. ¿Por qué? Porque nos queda 6 entre infinito.
Entonces esto tiende a 0, ¿vale? Ya podemos tener un valor, que sería el 0, ¿vale? También tendríamos que ver cuando la x tiende a menos infinito, ¿vale? Cuando la x tiende a menos infinito, vamos a tener el mismo resultado. Esta parte de la x cuando tiende a menos infinito os la dejo para vosotros, ¿de acuerdo? A ver si os sale, tiene que dar 0 también. El límite tiene que dar 0 al final. Entonces, si no os sale o estáis encallados en hacer el límite cuando la x tiende a menos infinito, a ponerlo por los comentarios y subiré la resolución de esta parte. Sabemos que tenemos una asíntota horizontal cuando la x es igual a 0. ¿Asíntotas verticales? Pues asíntotas verticales tenemos que mirar el dominio. ¿Qué rango de x podemos utilizar en esta función, en la función original? Pues todas las x, todos los reales. Entonces no tenemos ningún problema en el dominio. Podemos utilizar cualquier x, que todas las x van a tener solución. ¿De acuerdo? Tendríamos una asíntota vertical en el caso de que aquellos números que no estuvieran incluidos en el dominio, ¿vale? Aquellos números que no están incluidos en el dominio, deberíamos hacer el límite cuando la x tiende a esos valores para ver lo que está ocurriendo. Pero como no es el caso, no nos preocupamos porque no tenemos una asíntota vertical. Vale, por último, asíntotas oblicuas. ¿Tenemos asíntotas oblicuas? No. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tenemos una asíntota horizontal. Como tenemos una asíntota horizontal, directamente podemos descartar la presencia de una asíntota oblicua. Vale, ya tenemos la información necesaria para graficar decentemente la función. Si quisiéramos hacerlo muy bien, deberíamos calcular también los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión al final son aquellos puntos donde la función pasa de ser cóncava a convexa. Y esto se calcula haciendo la segunda derivada y igualándolo a 0. Pero esto lo voy a dejar para un segundo vídeo porque si no se va a alargar mucho y se va a hacer aburrido. Y no quiero que eso ocurra, porque este ejercicio es muy bonito y muy interesante como para que se distorsione y sea algo aburrido. Y no quiero que eso pase. Entonces, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y adiós.